Yo quiero saludar en Caracas a Daniel Bernagui, él es doctor en Ciencias Políticas, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Daniel, buena tarde, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, gracias a usted por su gentil entrevista. Daniel, ¿ineptocracia es un concepto que se maneja en las ciencias políticas? Bueno, es interesante, me llamó mucho la atención cuando yo también lo vi circular desde ayer en las redes sociales. Lo interesante del griego es que permite la combinación de términos que son mezclas de cosas que suenan muy bien y que además nos hacen sentido. Bueno, kratos es poder, pero la palabra de ineptitud no tiene nada que ver con el griego, sino es una palabra en castellano. Sin embargo, se entiende muy bien lo que quiere decir semánticamente el término. Obviamente, como concepto en un diccionario de ciencia política es poco probable que lo vayamos a conseguir. Sin embargo, eso es lo interesante de la ciencia política que se construye a partir de las realidades de los ciudadanos. Entonces, en este caso, bueno, es un concepto que hoy refleja una realidad en Venezuela, pero es un concepto que hay que analizar con algún cuidado porque algunos de los términos que están ahí en ese, entre comillas, concepto, pudieran herir algunas susceptibilidades. Absolutamente de acuerdo, me parece que es duro en alguna de sus frases o en alguna de las oraciones que construye, pero me llamó la atención porque lo vi circular, digamos, de una forma importante y quise comentarlo contigo. Ahora, cuando uno escucha en la primera parte del programa a la gente de la calle, que además está ubicada en diferentes lugares, cuando uno escucha como el cansancio que la gente tiene, como la pérdida de confianza en la gestión gubernamental, también uno puede quizás entender por qué también se está llegando a utilizar términos de este tipo. Fíjese, el problema con el populismo radical, que fue el sistema político que impulsó el expresidente Chávez, es como una serpiente que se muerde la cola, que se conoce como la serpiente de Ouroboros. Y ese populismo radical es un terrible monstruo que se termina comiendo a sí mismo y a quienes lo construyeron. ¿Por qué razón? Porque el populismo se alimenta del dinero de los demás, donde el gobierno centraliza la captación de recursos por vías más o menos tradicionales, bien sea los impuestos o bien sea lo que hizo el presidente Chávez, las expropiaciones y el corte de la producción nacional de bienes y servicios, y le retira ese capital de inversión que se logra por el estímulo privado, pero lo entrega en forma de dádiva improductiva a distintos sectores de la sociedad, que por supuesto muchos de ellos merecerían mejor calidad de vida, pero el presidente Chávez en realidad nunca se preocupó porque en vez de populismo se impulsara el trabajo como un valor social. ¿Qué es lo que ha pasado históricamente con el populismo radical? El populismo radical se termina destruyendo, es un sistema que tiene principio, pero siempre tiene un final. Porque es insostenible, porque es un sistema que, por un lado, pretende entregar sangre fresca a la población, pero por el otro lado, por el lado del corazón, pone unas pinzas y entonces simplemente las venas y las arterias se terminan secando y ese sistema termina falleciendo terrible y estrepitosamente. Eso es lo que estamos viviendo en este momento. Bueno, digamos, dicho de una forma un poco más sencilla, y no es que no lo haya sido, hemos quebrado al aparato productor en Venezuela, al aparato productivo, por tratar de darle más a la población. Y no es que no se le dé, el problema es que hay que equilibrar las cargas de alguna manera, porque no todo el peso lo puede llevar, digamos, el sector productivo, porque el resultado, lamentablemente, es el que estamos viendo en Venezuela. Totalmente de acuerdo, desde el principio del siglo XX estaba muy claro en los teóricos del concepto de Estado, de que el Estado tiene que garantizar, proporcionar tres puntos, tres elementos fundamentales, que son salud, seguridad y educación.
Pero eso está hecho de cara a que sea un Estado democrático que fomente la propiedad privada de manera tal de que a través de la producción se genere bienestar para la totalidad de la sociedad. Porque es que el sector productivo, al generar bienes y servicios, necesita contratar a las personas que lo que hacen es entregarle a la misma sociedad el producto de su trabajo. Este comunismo radical, este falso socialismo del cual lamentablemente hemos vivido, no ha cumplido con eso, no ha cumplido con el hecho de estimular la producción en el país, que es la base real para que el Estado sea cada vez más fuerte y le pueda entregar a sus ciudadanos lo que los ciudadanos merecen, que es óptimos sistemas de salud, alto nivel educativo y seguridad en un sentido integral. Ninguna de las tres condiciones en Venezuela, lamentablemente, se cumplió durante estos últimos 16 años. Ni se ha cumplido y ha llegado, digamos que a un punto de caos absoluto en educación, en seguridad a todos los niveles y en salud, porque lo que está ocurriendo es algo que hemos repasado constantemente en el programa. Yo quiero referirme a lo que decía una de las señoras entrevistadas cuando abrimos el programa. Decía, esto es como una olla de presión, no sabemos hasta dónde podemos tolerar esta carga. Y esto no tiene que ver ni con conspiraciones, ni con planes del imperio, ni de la oposición. Tiene que ver precisamente con lo que señala Daniel Barnaghi, con el pueblo no sentir que su gobierno, que eligió, no le está dando ningún tipo de satisfacción en relación a las necesidades que el pueblo tiene. Es ciertamente una olla de presión. O sea, cuando uno ve estas colas, estas filas infinitas, en las cuales la gente puede pasar 3 o 4 horas, lo dicen los entrevistados, o quizás más, y cuando por el otro lado encuentra un funcionario del gobierno que dice que las colas son sabrosas, caramba, Daniel, o sea, ¿hacia dónde caminamos? Bueno, yo quiero destacar dos elementos, uno de ellos que se vio en un video que usted recientemente transmitió, donde sería un gravísimo error subestimar lo que es la aparente pasividad del venezolano. El venezolano está extremadamente cansado, pero por otro lado, estos últimos años, el venezolano se ha ido dando cuenta, primero, de que el populismo y el socialismo del siglo XXI son una suerte de sumatoria de promesas que no se terminan de cumplir jamás. Entonces, el venezolano lo que también aprendió es que el costo de cualquier tipo de violencia política y de una búsqueda de una salida poco civilista y poco civilizada genera mucho más costos que ganancias. Entonces, en mi opinión, la sociedad venezolana está totalmente exhausta, cansada. Yo invito a ese funcionario del gobierno, que hay muchos que lo han dicho, de que por favor, en medio de una crisis hipertensiva de un familiar suyo, vuelva a decir que las colas son sabrosas, o como por ejemplo, mi caso, que tengo una diabetes importante, en medio de la cola venga un problema de salud importante y que puede costar la vida de cualquier persona. Así que yo creo que la sociedad venezolana lo que está buscando es el momento apropiado y pertinente para expresar su descontento. Y yo creo que el pueblo venezolano aprendió a que la vía es el acto electoral, es la votación y es la expresión de esa voluntad. Y yo creo que lo que está ganando en toda esta situación es que la voluntad es mayor que el miedo. Y ahí está mi esperanza en este momento. Quiero darle las gracias a Daniel Barnaghi, doctor en Ciencias Políticas, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Daniel, como siempre, gracias por acompañarnos. Con todo gusto, un placer saludarle a usted y a su audiencia. Gracias.